Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar en qué consiste la actividad 13 de lengua y literatura. En esta actividad vamos a trabajar con el saber que corresponde a la noticia. ¿Con qué se van a encontrar ustedes cuando ingresen a su trabajo práctico? Se van a encontrar primero con el concepto de noticia y cuáles son las preguntas básicas a las que responde. ¿Qué es la noticia? La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? La noticia es un relato objetivo de algún acontecimiento, de algún hecho que sea importante para la sociedad. Para que su contenido sea completo y efectivo, tiene que responder sí o sí a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿A qué se refieren estas preguntas? ¿Quién? Se refiere a quiénes son los protagonistas de la noticia o quién es él o la protagonista de la noticia. ¿Qué? Se refiere a qué pasó, a cuál es el suceso, cuál es el acontecimiento. ¿Cuándo? Se refiere a en qué momento ocurrió, cuándo, este mes, la semana pasada. ¿Dónde? ¿En qué lugar ocurrió? ¿En qué lugar se desarrolló ese suceso? ¿Cómo? ¿Cuáles son las circunstancias en las que ocurren esos hechos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que provocan que ocurran esos hechos? ¿Y para qué? ¿Cuáles son los objetivos que tiene ese hecho? Después de esta breve explicación se encuentran con un ejemplo muy claro de cuáles son las preguntas básicas. Ustedes pueden ver acá que les ponen un fragmento de una noticia y que tienen con diferentes colores que responde cada una. La noticia, el pequeño fragmento dice: en los que representa una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes, el gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en 2 días de preemergencia y emergencia ambiental. Fíjense que tienen, cada pregunta está marcada en este fragmento con el color que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de qué, o sea, qué es lo que pasó, el hecho, lo que ha ocurrido, está marcado con color naranja. ¿Y qué es lo que pasó? Que se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, ¿sí? ¿Dónde pasó? Entonces acá tenemos señalado con azul dónde pasó, en las avenidas Providencia y Apoquindo, ¿sí? Entonces ahí tienen el ejemplo que les queda para que les quede más clarito lo de las preguntas. Después en el trabajo se van a encontrar con los elementos paratextuales de la noticia. Son los elementos que tienen las noticias. Primero están las definiciones y después hay un ejemplo que lo deja bien marcado. Primero se los leo y se los voy explicando. Los elementos que tiene la noticia son la volanta. La volanta anticipa o complementa la información del título. Como pueden ver en el ejemplo, acá dice el éxito de Patito Feo en la televisión. Esa es la volanta. Fíjense que está arriba del título en letra más pequeña. El título destaca lo más importante de la noticia. El título siempre es como lo más reconocible, porque está con la letra más grande, con otro formato de letra, incluso en negrita. Acá en este caso es pura gasolina, el hit del momento. Después tenemos el copete. El copete está debajo del título siempre y es la síntesis de lo más importante del texto. Muchas veces cuando uno lee un diario, quizás si no tenés tiempo de leer toda la noticia, si lees la volante, el título y el copete ya tenés la mayoría de la información. Fíjense que en este caso se encuentra acá señalado abajo del título cuál es el copete. Después tenemos el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia es donde se da la información completa de mayor a menor importancia. Está ordenado justamente de esta forma. Primero va lo más importante y al último van los detalles. El cuerpo de la noticia es todo lo demás, ¿no? Todo lo que no es elemento paratextual. Después tenemos la fotografía, que puede estar o no siempre está. Y de acuerdo a si hay o no fotografía, a veces está entonces el epígrafe. El epígrafe es lo que va abajo de la fotografía y que explica de qué se trata la fotografía, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo bien clarito en el que se señalan todos los elementos paratextuales. El cuerpo, el copete, el título, la volanta, la foto, el epígrafe, etc. La fecha, la sección, el nombre del diario y el número de página, que también podríamos considerarlo. Cuando terminan esta parte teórica se encuentran con sus actividades. ¿Cuáles son las actividades?
En el siguiente listado te vas a encontrar con títulos y copetes. Debes señalar cuál es cada uno. Fíjense que se van a encontrar con un listado en el que no se les dice qué es cada uno, si es un título o un copete. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Por la información que leyeron anteriormente, por el tamaño de la letra, por qué tipo de información nos brinda ese fragmento. Tienen que señalar cuál es cada uno. Cuando terminan de hacer eso, se encuentran con la consigna B, que dice: inventa los títulos y copetes que faltan según corresponda. Fíjate que coincida con lo que dice. Por ejemplo, si el título dice Provincia y Nación articulan acciones en materia de seguridad, el copete será anunciaron la incorporación de cámaras de seguridad en la zona de comisión de fomento de Villa Mascardi. Entonces, en el caso anterior, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, un titular, de acuerdo a eso le agregan el copete que corresponda. Lo agregan creándolo ustedes, ¿no? Bueno, después tenemos la consigna C. En la consigna C dice lo siguiente: el siguiente texto corresponde al cuerpo de una noticia. Inventale el título, copete, volanta y epígrafe. Recordá que podés guiarte por el ejemplo mencionado más arriba. Bueno, entonces en este caso se van a encontrar con el cuerpo de la noticia y le van a tener que agregar ustedes todos los otros elementos, ¿sí? Los van a inventar ustedes de acuerdo a lo que dice la noticia, ¿no? Le van a tener que agregar un título, un copete, una volanta y un epígrafe y una imagen que pueden sacar de la computadora o pueden, si quieren, dibujarla como ustedes prefieran. Y con eso terminarían la actividad número 12 sobre noticias. Espero que estén bien. Abrazo virtual.